Buenos días, licenciado compañero. Somos el grupo número 3, el cual está integrado por Dayan López, Carol Álvarez, Marco de Paz, Jennifer Díaz y su servidor Estuardo Castro. En esta oportunidad vamos a tratar las secciones 19 y 9 de NIPARAPYMES, sección 19, combinaciones de negocios y plusvalía. El alcance de esta sección proporciona una guía para la identificación del adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios, la distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos y las provisiones. También trata la contabilidad de la plusvalía tanto en el momento de la combinación de negocios como posteriormente. Es una combinación de negocios. Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. El resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad, la adquiriente, obtiene el control de uno o más negocios distintos. Contabilización. Todas las combinaciones de negocios deberán contabilizarse aplicando el método de adquisición. Para seguir este método se deben de aplicar los siguientes pasos: identificación de un adquiriente, medición del costo de la combinación de negocios y la distribución en la fecha de adquisición del costo de la combinación de negocios. Identificación del adquiriente. El adquiriente es la entidad que se combina, que obtiene el control de las demás entidades o negocios objetos de combinación. Un ejemplo para identificar al adquiriente puede ser si el valor razonable de una de las entidades que se combina es significativamente mayor a las otras entidades. Costo de una combinación de negocios. El adquiriente deberá medir el costo de la combinación de negocios como la suma de los valores razonables en la fecha de la adquisición de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos, y cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. Distribución del costo de una combinación de negocios, de activos pasivos y pasivos contingentes. En el caso de un activo intangible, la sección nos indica que pueda medir beneficios económicos futuros del cual puedan medirse con fiabilidad. Y en el caso de un pasivo distinto, de un pasivo contingente, que éste pueda tener una obligación de tener una salida económica en la cual se pueda liquidar y ésta se pueda medir con fiabilidad. Y en el caso de un activo intangible o de un pasivo contingente, la sección nos indica que pueda medirse con fiabilidad. La plusvalía se mide a su coste inicial, que se deriva del exceso de la combinación del adquiriente, del costo del activo, de un pasivo o de un pasivo contingente. Y su medición posterior se va a tratar de su costo inicial menos la depreciación acumulada que adquiera la adquiriente y el deterioro de valor que ésta va a surgir durante las transacciones que realice. Buenos días, como grupo número 3 vamos a hablar acerca de la sección 9 que habla de estados financieros consolidados y separados. Esta sección tiene como alcance el proporcionar las circunstancias en las cuales una entidad puede presentar sus estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de estos estados financieros. También incluye una guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados. De la misma manera hablamos de requerimientos para presentar estados financieros consolidados, y cuando hablamos de este tema hablamos específicamente de una controladora de que esta va a proporcionar o va a presentar estados financieros consolidados, pero no lo va a hacer cuando la controladora sea ella misma una subsidiaria o cuando esté preparando estados financieros con propósito de información general de acuerdo a las NIF completas. Y cuando se habla de una subsidiaria, pues una entidad controlada por una controladora. Y pues el control, pues es el poder para dirigir las políticas financieras de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios en sus actividades. Y también existe control cuando una controladora posea más de la mitad del poder del voto en una entidad. Cuando hablamos también de entidades de cometido específico, estamos hablando de una entidad con un fin específico. Por ejemplo, son creadas para arrendar o para invertir en otras entidades. Y pues las circunstancias en que indican que el control de una entidad de cometido específico sería: las actividades de la entidad de cometido específico están siendo dirigidos en nombre de la entidad tiene los poderes de decisión últimos sobre las actividades, la entidad tiene los derechos para obtener la mayoría de los beneficios de la entidad de cometido específico, o la entidad obtiene la mayoría de los riesgos de la propiedad o residuales relativos a las entidades de cometido específico.
Cuando hablamos de los estados financieros consolidados, nos estamos refiriendo a aquellos que nos proporcionan la información financiera de un grupo como si se tratara de una sola entidad. Y dentro de los procedimientos de consolidación puedo mencionar los siguientes. La entidad deberá combinar los estados financieros de la controladora y de las subsidiarias línea por línea. Eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria junto con la porción del patrimonio. Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los resultados de las subsidiarias consolidadas para el periodo. Y por último, medirá y presentará las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias. Cuando hablamos de las transacciones y saldos intragrupo, nos estamos refiriendo a la fecha uniforme para la presentación de información, y tanto como la controladora y sus subsidiarias deberán de poder elaborar los estados financieros consolidados en la misma fecha sobre la que se informa, a menos que esto sea impracticable. Cuando mencionamos las políticas contables uniformes, tanto la controladora y sus subsidiarias deberán de poder optar por políticas contables similares, y en caso contrario deberán de elaborar los ajustes correspondientes. En cuanto a la adquisición y la disposición de subsidiarias, tanto los ingresos y los gastos deberán de ser reflejados en los estados de situación financiera consolidados. Deberán de reflejarse en la controladora hasta que ésta deje de controlar a las subsidiarias, y en las participaciones no controladoras en subsidiarias podemos mencionar que una entidad presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio. Información a revelar en los estados financieros consolidados. Debe revelarse el hecho de que estos estados son estados financieros consolidados. Asimismo, poder concluir que existe un control cuando la controladora no posee a través de sus subsidiarias más de la mitad del poder de voto. Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias para la elaboración de sus estados financieros. Y la naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa sobre la capacidad de la subsidiaria para poder transferir fondos a la controladora en forma de dividendos en efectivo o de reembolsos por préstamo. En los estados financieros separados, pues la norma no requiere la presentación de estados financieros separados para la entidad controladora y para las subsidiarias individuales. En la elección de política contable, pues la entidad puede adoptar una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados financieros separados. Puede ser al costo menos el deterioro del valor, al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados, o usando el método de participación. Y la información a revelar, pues debe revelarse que estos estados son estados financieros separados, asimismo una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas. En los estados financieros combinados, estos son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo control común. Debe tomarse en cuenta que las transacciones sin saldos interempresas deben eliminarse. Asimismo, deben presentarse en la misma fecha, a menos de que sea impracticable hacerlo. En la información a revelar, debe revelarse el hecho de que estos estados financieros son estados financieros combinados, la razón por la que se preparan estos estados, la base para determinar qué entidades se incluyen en estos estados y la base para la preparación de los estados financieros. Gracias por su atención.